see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. La tierra de Borinquen, donde he nacido yo, es un jardín florido de mágico primor, un cielo siempre nítido le sirve de dosel y dan arrullos plácidos las olas a sus pies. Cuando a sus playas llegó con exclamó lleno de admiración: esta es la linda tierra que busco yo. Es Borinquen la hija del mar y el sol, 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 del mar y el sol. Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte
a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libres sabrá. Salve, oh patria, 1000 veces, oh patria, gloria a ti, y a tu pecho rebosa, gozo y paz, y a tu pecho rebosa, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Los primeros, los hijos del suelo, que soberbio el Pichincha decora, te aclamaron por siempre, Señora, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue germen fecundo, y otros héroes que atónito el mundo vio en su torno a millares surgir, a millares surgir, a millares surgir. Salve, oh patria, 1000 veces, oh patria, gloria a ti, y a tu pecho rebosa, gozo y paz, y a tu pecho rebosa, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Unlimited Production y Aquisito Nomás TV presentan
Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a esta gran celebración desde Club 184 en Cuenca, Ecuador, así que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro gran presentador y productor, célebre de este gran programa de Tómate un Break, Gemboy. Gracias, Héctor. Mi hermano querido, un placer verte. Gracias a Héctor y a todo el público del Club 184 por haberme permitido estar aquí en esta noche y poder celebrar este tercer aniversario. Venimos desde la Florida, aterrizamos hace unos días para poder disfrutar aquí con ustedes. Espero que esta noche la puedan celebrar con nosotros de maravilla, gracias a estos artistas que también están aquí con nosotros, que dieron el todo por estar aquí con nosotros. Les aseguro que la vamos a pasar bien. Gracias a Glenda y a Diego y a Lina Betra, que también me están acompañando en esta noche. Bueno, Tómate un Break, para que todo el mundo sepa, Tómate un Break es un show que nosotros transmitimos los martes a las 8 de la noche en Florida. Acá lo podrán ver como a las 7 de la noche por Unlimited Production. Más adelantito pues les estaré dando una escarapelita que pueden escanear y pueden ir a nuestra página o buscar por Unlimited Production o a través de Aquisito Nomás TV, que también nos pueden ver también los martes a esa hora en vivo. Hace 3 años fue que comenzamos este programa y ante la situación pandémica que ha sucedido, hemos podido sobrevivir y creer en que esto iba a surgir. Nunca me imaginaba que después de tanto tiempo íbamos a hacer este show más internacional. Y hoy, 28 de mayo del 2022, estamos celebrando el tercer aniversario de Tómate un Break aquí en Cuenca, Ecuador. O sea que estamos saliendo de nuestro país para llegar aquí y presentarles nuestro programa a todos ustedes. Así que espero que todos los disfruten y vamos a comenzar con el show desde ahora. Y como decimos, sin miedo al éxito. Mayo 29 de 2019. Bueno, bienvenidos aquí a Tómate un Break con Gemboy, con Andrea y con Igor Concadre. Tómate un Break ha sido uno de los programas virtuales más destacados de la ciudad de West Palm Beach en la Florida, en el cual los presentadores llamado Gemboy y Andrew de Jaramillo se unieron para hacer este gran logro. Además contaron con la ayuda del compadre, el cual fue un amuleto para hacer algo diferente de un programa que empezó en la televisión y continúa hoy en día en las redes sociales. Tómate un Break no solamente es un show donde solamente compartimos una hora relajante, también es la vitrina donde muchos artistas exponen su talento para contarle al mundo su pasado, su presente y su futuro. Ya han pasado 3 años desde que comenzamos a transmitir este programa y hoy 28 de mayo de 2022 estamos celebrando en grande desde la ciudad de Cuenca, Ecuador.
Buenas noches a todos. Aquí Club 184 les da la bienvenida por asistir y por estar juntos aquí festejando el tercer aniversario de Tómate un Break, un programa que se da en Miami, Florida, y que han venido acá al Ecuador para poder festejar este aniversario con todos ustedes. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a mi compadre que está aquí. Claro que sí. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? A ver, ¿dónde está la gente? Miren. No, están hoy están como que esperando otro tipo de rumba aquí. Por supuesto. Y bueno, pues quiero darles la bienvenida formalmente y darle paso a mi querido Diego Cedillo, director del programa Aquisito Nomás TV. Dieguito, ¿cómo está? Claro, ¿cómo estás, mi querida Glendita Méndez? Muy buenas noches. Como representantes del canal digital Aquisito Nomás TV, estamos celebrando a lo máximo 3 años de aniversario de Tómate un Break con nuestros grandes amigos que nos vinieron a visitar Cuenca, Ecuador. Así que les damos la bienvenida y van a disfrutar esta hermosa gente cuencana, como siempre, apoyando a las estrellas sin miedo al éxito. Bienvenidos. Claro que sí, claro que sí. Oigan, antes que sigamos aquí, quiero decirles que Lina Beltre está hoy reemplazando a nuestra presentadora Andrew de Jaramillo y hoy viene con algo, ¿verdad, Lina? Bueno, quiero darle la bienvenida a Elena Beltrán y es una increíble persona que igual es del elenco de Tómate un Break. Lina, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, súper encantada. Es algo muy diferente estar en otro país, es algo totalmente diferente porque nosotros estamos acostumbrados a una cultura totalmente que estamos enfocados a lo que vamos. Aquí estamos totalmente agradecidas con el recibimiento que nos han dado todos los cuencanos, sobre todo nuestros queridos amigos de Aquisito Nomás. Para mí es un honor estar aquí en la noche de hoy. Gracias sobre todo o sea, el acogimiento que nos han dado. Sobre todo a Jambo por contar conmigo, a Andrew Jaramillo. O sea, para mí es un honor porque todo aquel que sabe lo que es Tómate un Break, sabes normalmente que Andrew de Jaramillo es difícil llegar a su altura. Yo estoy aquí, para mí es un honor poder representarla y voy a dar lo mejor de mí para traerle lo mejor de que Andrea pueda transmitirle a todos ustedes. Claro que sí, claro que sí. Oye, qué hermosísimas se ven Glendita y Lina Beltre en esta noche, ¿eh? Muchísimas gracias, Lena, hermosa. Aquí viene la belleza internacional. Así es, y que nunca falte. Exacto, pues y también quiero darle la bienvenida a Jamboy por Claro estar que aquí sí. con nosotros y para nosotros es un placer tenerlos, como dije anteriormente, realizando el tercer aniversario de su increíble programa. Claro Pero que bueno, quiero comentarles algo a todos ustedes. En estos días que han estado con nosotros, nuestros amigos, hemos hecho un recorrido por todos los lugares turísticos de aquí de la ciudad y hemos tenido realmente una acogida genial con todos los emprendedores de estos nuevos miradores turísticos. Así que si ustedes quieren saber cuáles son los nuevos puntos para que ustedes puedan visitar, lo pueden saber, pueden enterarse cuando ustedes vean ya este video y pueden ustedes saber qué es lo que nosotros hicimos, las diabluras que hemos estado haciendo en el recorrido de todos estos puntos, ¿verdad, Dieguito? Claro, claro que sí, mi querida Glendita. Con la visita de nuestros grandes colegas nos pasamos espectacular. Por primera vez probaron el cuy, ¿no? Ojo, acá, mi querida Lina, a vos no te gustan las carnes, pero ¿qué te pareció? ¿Probaste eso hoy día el cuy, ah? Bueno, digamos que sí lo probé. ¿Le gustó el cuy? Digamos que sí me gustó. ¿Y qué parte del cuy le gustó más? Es La difícil colita, porque la no tengo colita. muy claro cuál parte fue lo que me dieron, si fue la colita o la parte de arriba. O el rabito, no tengo claro todavía. Pero de que estuvo rico, estuvo rico. Así es que para Sí. nosotros es algo chévere que Muy ustedes sabroso. también disfrutaran algo de la gastronomía ecuatoriana, porque el cuy es uno de nuestros platos tradicionales, pero el que más se ha destacado aquí como buenos cuencanos que somos, para que ustedes también puedan difundir el mensajito de que cuando viajen al Ecuador tienen que ir por el cuy. Por el cuy, sobre todo, disfrutar de la sierra, porque nosotros como extranjeros siempre nos quedamos en las capitales y en las sierras hay mucho, mucho que disfrutar. ¿Y qué te pareció los lugares que visitamos, los puntos de turismo? Allí en esos jueguitos en donde estuvimos en una de las pelotas.
Bueno, no tengo muy claro cómo están las pelotas ahora mismo en este punto de la noche. Yo sé que a las 3, 2 de la tarde no estaban en un muy buen momento, porque si le cuento que esas pelotas nos hicieron sufrir de una manera horrible. Pero si quieren saber de qué pelota estamos hablando... Pero te gustaron. ¿De qué? ¿Te gustaron las pelotas? Mira, fue una sensación de mucha adrenalina, mucho placer y sobre todo disfruté mucho, entonces sí me gustaron. Sí, es el link. Ahora hay otra cosa, que aquí los caballeros, ellos no disfrutaron de las pelotas. ¿Saben por qué, chicas? Más que nada para las chicas. Porque hoy hemos descubierto que las mujeres tenemos más pelotas que los caballeros. Ay, sí es, así es, mi querida Glendita. Ok, no me digas que Yengoy y Diego no se atrevieron a treparse. No se atrevieron a montarse en nada. Parece mentira. Solo nosotros disfrutamos esa adrenalina de estar en medio de la pelota, ¿verdad? Y tan machitos que se ven en los programas, ¿ah? Por eso se dice, no se juzga por el cover, por lo de afuera. Sino porque el rato de la verdad es cuando uno dice quién es sí y quién es no. Pero ahora también quiero hablar de otras pelotas. Háblame un poquito acerca de las pelotas de Tómate un Break. ¿Qué te puedo decir? Solo te puedo decir en este momento que Andrew de Jaramillo me encargó que se la regresara de la misma manera que ella me la entregó. Tienen que estar sanas y salvas. Yo esta mañana la estuve probando, la estuve tocando, estuve mirando a ver cómo estaban, en qué estaban. Te puedo decir que están un poco sensibles de no uso, porque... Por el cambio de clima también, exactamente, ¿no? El cambio de clima me parece que la ha puesto muy sensibles, entonces vamos a ver qué sacamos esta noche. Bueno, entonces vamos a ver cómo fue el paseíto por todos los puntos turísticos de aquí, de la ciudad de Cuenca. Y eso que nos faltaron, algunos que quedaron pendientes, y eso vamos a también a deleitarnos en una próxima venida del equipo de Tómate un Break, ¿verdad, mi querido compadre? Claro, ya. Yo no voy a quedar aquí, al lado tuyo. Por supuesto, ya lo que nosotros tenemos, eso queda para un próximo programa y que vamos a hacerlo en vivo, transmitido, para que todos sean testigos de lo que hay entre el compadre y esta señora que les habla. Claro que sí, así que estamos. Claro que sí, así que vean este videito de ese recorrido en Cuenca, aquí en Ecuador. Vamos, póngale play a los videos. Cuenca, oficialmente Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, es una ciudad ecuatoriana, cabecera del cantón homónimo y capital de la provincia del Azuay, así como su urbe más grande y poblada. Se encuentra atravesada por los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y Machángara, al centro-sur de la región interandina del Ecuador, en la hoya del río Paute. A una altitud de 2.550 metros sobre el nivel del mar y con un clima templado andino de 16.3 grados Celsius en promedio. Es llamada Atenas de Ecuador por su arquitectura, su diversidad cultural, su aporte a las artes, ciencias y letras ecuatorianas, y por ser el lugar de nacimiento de muchos personajes ilustres de la sociedad ecuatoriana. En el censo de 2010 tenía una población de 329.928 habitantes, lo que la convierte en la tercera ciudad más poblada del país detrás de Quito y Guayaquil. La ciudad es el núcleo del área metropolitana de Cuenca, constituida además por ciudades y parroquias rurales cercanas. Se estima que en el año 2020 la ciudad cuente con 636.996 habitantes en el área urbana. Actualmente el conglomerado alberga a 796.946 habitantes.
y ocupa la tercera posición entre las conurbaciones de Ecuador. Fue fundada el 12 de abril de 1557 sobre las ruinas de la ciudad incaica de Tomebamba y de la ciudad cañari de Guapondeli, por Gil Ramírez Dávalos, bajo órdenes del virrey del Perú Andrés Hurtado de Mendoza. Durante el siglo XX la ciudad mantuvo su crecimiento, fomentando la educación y la cultura. Y en 1999 su centro histórico es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales de Ecuador. Las actividades principales de la ciudad son el comercio y la industria. Durante los últimos años, Cuenca también se ha consolidado como un atractivo turístico internacional. Mi querida Glendita, ¿qué te parece mientras se prepara el artista de esta noche? Bueno, quiero que me comentes qué tal te pasaste hoy en esa bonita que, a ver, experiencia de tus bolas. Bueno, la verdad a mí las bolas no me dan miedo, pero lo importante es que estamos aquí todos presentes porque aparte de ustedes poder compartir con nosotros este show, van también a compartir el talento de nuestros invitados, quienes han estado ya en Aquisito Nomás TV. Así es que ya estamos alistándonos para nuestro primer artista. Por favor, un minutito ya hasta poder coordinar con lo que es el sonido. Claro, claro que sí. Qué bonito, es un privilegio de tener a los artistas en vivo y en directo, poder compartir con ellos, ya que han pasado por la alfombra roja de Aquisito Nomás TV. También tenemos artistas que son fuera del Ecuador, que ya están presentes para hacerles disfrutar en esta noche a todos esa hermosa gente que se encuentran en el Club 184. Gracias al señor Héctor Ávila por abrir esas puertas, ser una persona espectacular y apoyar al talento también, mi querida Glendita, ¿no? Así es, Héctor. Así es que muchísimas gracias, Héctor, y que todos sepan que aquí en este lugar ustedes van a tener más adelante en el resto de meses que se vengan, porque ya se activó lo que es el show y los espectáculos que ustedes pueden disfrutar cada fin de semana en lugares increíbles del Ecuador, más aún aquí en Cuenca como este que es el Club 184, Dieguito. Claro, y es bacán el nombre, ¿no? 184, es algo novedoso. Se queda impregnado aquí, exactamente, se queda impregnado. Así es que esta noche todos están invitados para disfrutar, porque vamos a tener a nuestros invitados que les van a dar a ustedes realmente esa sensación de recordar aquellas canciones muy bonitas que ya hemos estado escuchando en el encerrón del COVID, Dieguito, y ahora lo van a disfrutar en vivo. Por supuesto, mi querida Glendita, y vamos a bailar porque la música de ellos también nos pone en una onda, en una vibra, prendida. Como siempre digo yo, con sabor, Z, ¿no? Disfrutar todo ese gran talento con esas canciones, con esas letras que definitivamente llegan a nuestro corazoncito. Así es que bueno, yo creo que, bueno, vamos a que nos, a ver, mi Glendita. Bueno, esta noche vamos a tener a nuestro primer artista aquí en el escenario, quien nos va a regalar un poquito de su talento. Quiero invitar al escenario a que venga mi querido Fer García, un excelente cantautor cuencano. Mi querido Fer, bienvenido esta noche. Muy contenta. ¿Cómo está? Un gusto. Muchísimas gracias. López, un gusto es para nosotros, Fer, de tenerte acá. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por la cordial invitación. Aquisito Nomás, tómate un break. Feliz aniversario. Vamos a cantar aquí un poquito con todo este lindo público que tenemos aquí. Estoy con mi guitarrista Santi Vanegas y vamos a entregarles mucha música esta noche. Así que, antes de eso, mi querida Glendita, quería comentarte, ¿qué te pareció el video que todo el público acabaron de mirar? ¿Qué tal el video, mi Glendita? Uy, increíble, al menos si es que ustedes quieren disfrutar de toda esa adrenalina, yo les invito para que vayan a cada uno de los lugares que hemos presentado en este video, en el recorrido de Tómate un Break junto con Aquisito Nomás TV. Entonces, este momento vamos a disfrutar y pues se queda aquí en el escenario Fer García. Un aplauso. ¡Vamos, por favor, activados!
la música DJ. Tal vez te suene exagerado, pero son palabras de un corazón enamorado de ti. Tal vez te digan que estoy loco, pero solo con mirarte me derrito por ti. Eres perfecta para, siento que lo tengo todo, porque te tengo a mi lado, la princesa que he soñado. A Dios yo le pedí, siento que lo tengo todo, porque te tengo a mi lado, la princesa que he soñado, lo que a Dios yo le pedí. Alguien como tú, como tú, como tú, como tú, que me besa, belleza por naturaleza, y eres tú. Y eres tú, la pieza del rompecabezas, noches grises y te ausentas, baby. No quiero un mundo sin ti, baby, me bajaste la luna, semejante fortuna, qué detalle de ti, de lo que sientes por mí. Como dice Cuenca, sí. Porque te tengo a mi lado, la princesa que he soñado, lo que a Dios yo le pedí. Siento que lo tengo todo, porque te tengo a mi lado, la princesa que he soñado, lo que a Dios yo le pedí. Alguien como tú, como tú, como tú, como tú. Cuando estoy contigo pierdo la cabeza, mientras tus labios a mí me besan, y eres tú. Y eres tú, y que la luna sea testigo de lo que imagino contigo. Siento que lo tengo todo, porque te tengo a mi lado, la princesa que he soñado, lo que a Dios yo le pedí. Siento que lo tengo todo, porque te tengo a mi lado, la princesa que he soñado, lo que a Dios yo le pedí. Alguien como tú, como tú, como tú, como tú. Muchísimas gracias. Bueno, me presento, Fer García, soy cantante cuencano. Es un gusto estar compartiendo mi música en su programa, en sus bellos programas de Aquisito Nomás. Tómate un break. Feliz aniversario. Quiero que todos canten esta canción conmigo. Voy a cantar un cover de Manuel Turizo. Sé que se la saben. Esto es Una Lady como tú. Para todos ustedes, para toda esta gente linda. Una lady como tú, por favor. Y DJ. Vamos a ver esos corazones contentos de esta noche. Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar, que no se haga sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar. Como dice Cuenca, sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar. Sé que tal vez ya sabes de mí, me iré tras de ti, no te voy a mentir, voy buscando una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti,
¿Acaso enviarte flores y en tu nombre escribir 1000 canciones de amores para que pienses en mí como yo? Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte, del cielo bajarte, darte 1000 canciones, ver tu piel al erizarte, llevarte lentamente donde estemos tú y yo aparte. Y si te provoca, te beso en la boca, sueño con tocarte, quitarte la ropa. No confundas mi intención por decir cosas locas. Te quiero pero tu cuerpo también me provoca, poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer, quedarme junto hasta el amanecer, que seas mi mujer, soy el único que yo te dé placer, tenerte aquí en mi vida y poderte tener. Como dice, voy buscando una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Hagas enviarte flores y en tu nombre escribir 1000 canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Voy buscando una como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Hagas enviarte flores y en tu nombre escribir 1000 canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Que buscas a alguien que te vuelve a enamorar, que no te haga sentir mal. Como dice, voy buscando una lady. Muchísimas gracias. Eso es un fuerte aplauso para Fer García. Muchísimas gracias. Bienvenido aquí a... Es un gusto. Club 184, espero que la estés pasando bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la cordial invitación. Claro. Bienvenidos a esta hermosa ciudad. Esperamos tenerte muy pronto también por acá, por nuestro programa, para que... Claro que sí. Una entrevista encantadísimo. única. Seguro que sí. Claro que sí. Una preguntita, veo que cantas con muchos sentimientos. ¿Se la dedicas a alguien en especial? Sí, sabes que mis canciones son con mucho corazón. Soy cantautor cuencano ecuatoriano y siempre mis canciones son hechas para personas especiales. Perfecto, o sea que tienes una persona en especial. Claro que sí. Eso es importante. Eso sí es deducido de los ecuatorianos y me encanta. Súper romántico todos. Claro que sí, súper románticos. Le hacemos al pop romántico. Eso está muy bien, eso está muy bien. Pero bueno, espero que haya disfrutado. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad y nada, encantado de compartir esta noche con ustedes. Excelente. Claro que sí, claro que sí. Creo que Glenda quiere hacer un reconocimiento. Así es, queremos, mi querido Fer, darte un reconocimiento que dice: Aquisito Nomás TV Ecuador Sudamérica hace un merecido reconocimiento a su trayectoria artística, gestión de emprendimientos y comunicación TV digital. Fer García, cantautor 2805 del 2022. Para ti con todo nuestro cariño. Muchísimas gracias. Por ser gracias, parte Aquisito de Nomás. Un aplauso para Fer García, dama y caballero. Tómate un break. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Fer. Muchísimas a ti por gracias. estar siempre con nosotros. Gracias. ¿Qué tal? Una linda noche, Steven. ¿Cómo está, mi estimada parece? Catalina Vázquez? Muy buenas noches. Muy lindo, muy bonito, animado, pegado. Qué aquí bien. Compartiendo con el equipo de Tómate un Break Show y acompañado de Aquisito Nomás TV, aquí en el Club 184. La pasamos de lo mejor. ¿Para qué un club de lo mejor? Aquí en Cuenca, Ecuador. Y te cuento la historia a través del magazine y ¿saben qué, chicos? Andreu de Jaramillo es una de las mentalizadoras de Tómate un Break. Aplaudirle increíblemente todos estos años que ella ha hecho historia para que Gemboy y todo su equipo esté presente no solamente en Ecuador, sé que ha estado en otros países, y lo sigan teniendo muchos países más. ¿Qué opinas? Claro, sobre todo lo que es Tómate un Break Show tiene fama internacional, a nivel lo que es así internacional, y ahorita aquí están en Cuenca, Ecuador. ¿Y para qué? Es un show bien pegado internacionalmente. ¿Para qué? Hoy día le hemos pasado de lo mejor, acompañado de Tómate un Break y junto con Aquisito Nomás TV.
Bueno, pues feliz aquí de darle un fuerte aplauso a Andrew de Jaramillo, que siga sus éxitos, siga cultivando, porque eso se merece. La nueva era de la comunicación digital, la revolución 4.0, estamos ya. Y Tómate Show Drake es la onda. Catalina Vázquez, un tu historia. ¡Qué maravilla! Ahí tienen una primicia de mi parte para nuestro primer show, Tómate un Break. ¿Tú con aquí qué en Hora TV. derecho? ¿Con qué derecho no nos ibas a dar esto? No puedes. No, mentiras. Mentira. No, A ya, él no le gusta la chica ya porque ya tiene la suya. No nos metamos en problemas, ¿sí o no? Tú sabes lo que está sucediendo. Bueno, todos los chicos. No, tampoco. No, André, estate tranquila. No, más bien. Todo suave. Me despierto y no te encuentro. A mi lado no hay nadie más. Y sentado en mi habitación, el dolor de la soledad vuelve aquí. Te puedo enseñar a amar. Vuelve aquí, puedes sonreír real. Tómate un break, Andreita. Feliz año nuevo. Gracias, Jembo. Un año de reto. Oye, quiero decirle, Dios mío. Quiero decirle a toda esa audiencia que me está viendo ahora mismo que esta chiquilla que está aquí, acabo de cumplir 32 Jembo, años. pero Andrea, ¿cómo es eso? No, pero él no puede decir que estuvo de cumpleaños. No, tiene que aclarar 32 años. 32 años. No, mentira, a mí me encanta cumplir años, Jembo, y celebrar la vida. Yo me acuerdo cuando tenía 32 años. Te puedo enseñar a amar. Vuelve aquí, puedes sonreír real. Cada vez que tocas mi cuerpo, mi alma se eleva, mi corazón se agita, agita mi corazón. Cada noche en mi habitación yo te pienso, te siento, yo te recuerdo y miro y no estás tú. Vuelve aquí, te puedo enseñar a amar. Vuelve aquí, puedes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrew de Jaramillo y para las personas que no me conocen, sí señores, yo hice parte de este maravilloso programa, el cual está cumpliendo su 3er aniversario y yo voy a aprovechar para felicitarlos a Jemboy, a Lina Beltre, al compadre, a ese compadre coqueto. Y también aprovecho para agradecerle a Quisito Nomás TV por esa invitación a Cuenca, Ecuador. Besos para todos. Y me creó una curiosidad. ¿Cómo estarán las pelotas de Jemboy en estos 3 años? Lina, Bueno, y seguimos aquí, el show continúa. ¿La están pasando de maravilla? ¿Cómo la están pasando? Vamos, eso es ánimo, ¿no? Pero yo vine de la Florida para que todo el público aquí esté animado, así que ¿cómo la están pasando? Eso. Eso está Queremos el espíritu ecuatoriano en vivo.
Porque créeme que hemos estado disfrutando de la sierra y sé que no soy nada callado. Soy muy animado porque me la he hecho pasar muy bien. ¿Así es, Jembo, o no? Claro que sí, claro que sí. Así que, ¿cómo le están pasando? Sigo sin escuchar. Están dormidos. ¿Cómo le están pasando? Yo creo que esta noche los vamos a despertar. Y creo que los vamos a hacer a que se paren aquí al frente para que bailen y para ver si animamos el ambiente un poco. ¿Listo? Entonces, claro que sí. Sí, porque son 3 años y no lo vamos a celebrar así como si tuviéramos visto una película en el cine. Claro, Jembo, 3 años, tienen 3 años de varios esfuerzos. Es una trayectoria bastante larga y creo que 3 años se celebran a lo grande. Claro que sí, claro que sí. Bueno, damas y caballeros, continuamos aquí con este grandioso programa. Tenemos a otro artista aquí, cuencano, cantante urbano. Lo tuvimos no hace poco también. Lo entrevistamos hace como una semana. Yo creo que el domingo pasado lo entrevistamos, Diego y yo, lo tuvimos y Glenda, y estuvimos con él compartiendo un ratito. Y hoy se va a presentar aquí con nosotros en el 3er aniversario de Tómate un Break. Así que vamos a darle la bienvenida a este gran artista cuencano. Con un fuerte aplauso, Tun Leone. ¿Cómo estás? Muy buenas noches con toda la gente que está aquí. Un saludo para Fer García, él ya estuvo aquí. También un saludo muy especial para Diego Cedillo, para mi amiga Glenda que está de cumpleaños. Yo quiero una bulla para Glendita que está cumpliendo años. Felicidades, que no se escuche, ya venimos de rumba, queremos que la gente se prenda, no importa cuántos estemos, sino cómo la pasemos, ¿verdad? Ahí estamos. Esa es la actitud. El espíritu que queremos. Claro que sí. Muchas gracias por esta invitación a este gran aniversario. Yo espero que sigan cumpliendo muchos años y que sigan dando oportunidades a artistas como nosotros, locales, claro que sí, que necesitamos llegar al público y gracias a ustedes lo estamos logrando. Ese es el propósito. Gracias a ustedes por estar aquí presente y esperamos que podamos seguir compartiendo más momentos. Claro que sí, y que se prenda la rumba. DJ, claro, comienza. sí. Yo soy Tun León y vengo directo desde Dynasty Music. Así que, damas y caballeros, dejamos ahora en escenario a Tun Leones. Oye mi gente, yo soy Tun León y vengo directo desde Dynasty Music. Agradecido primeramente con Dios por un día más de vida y también con todo el público que se ha dado cita a disfrutar este gran aniversario de Tómate un Break. Check, esta es mi visión, ajá, dime qué pasa, aquí quiero unión sin comparación, escucha mi bro. Si nos juntamos vamos a hacer historia, luces, cámara, acción. Esto es Dynasty Urban Show, esto es Dynasty Urban Show, esto es Dynasty Urban Show. Contrincantes, aquí hay unión. Dynasty Urban Show, esto es Dynasty Urban Show, esto es Dynasty Urban Show, porque aquí no hay contrincantes, aquí hay unión. Gracias a ustedes por pasarme el conocimiento. Yo siempre atento a las críticas con fundamento. El objetivo es ser mejor que ayer. Y hoy en día escucho el Tun como lo pudo hacer. Dedicación y amor. Conquisté a mi ser interior con ideales reales, con gente buena en vigilia, con mis padres, mi esposa, con Charlo di mía. Familia es familia. Aquí cito nomás está mi familia. Mi gente, únete una bulla. Dice, sabía que la batalla era conmigo mismo, así que asesiné a mi egoísmo, al cinismo y al maldito egocentrismo. Volví a nacer y ya no sigo en lo mismo. Yo soy ecua pa' que sepa que a los ecuas se respeta. La mano arriba a los que se sientan orgullosos de ser ecuatorianos. Dice, pa' los vivos y raperos, grafiteros, los de casa, los del guero, soy sincero, todos somos ecua. Esto es Dynasty Urban Show, esto es Dynasty Urban Show, esto es Dynasty Urban Show, porque aquí no hay contrincantes, aquí hay unión. Esto es Dynasty Urban Show, esto es Dynasty Urban Show, esto es Dynasty Urban Show, porque aquí no hay contrincantes, aquí hay unión.
Mi cambio fue único, mi visión, entretener al público. Yo soy Dynasty, sí, yo sigo aquí, seguiré aquí. Hashtag la rompí. Yo soy de barrio, donde caminamos a diario. Lo hacemos por amor y más no por salario. Dynasty, Urban Show, esto es Dynasty. Urban Show, esto es Dynasty. Urban Show, porque aquí no hay contrincantes, aquí hay unión. Urban Show, esto es Dynasty. Urban Show, esto es Dynasty. Urban Show, porque aquí no hay contrincantes, aquí hay unión. Mi gente de la ORQS, del Northside de la City, contrincantes, aquí hay unión. Este segmento es presentado por Diego Technology, George Cazorla, Branch Manager de Hamilton Home Loan, El Mata Munchi, La Cocinita Latina, Susana Gaur, Realtor de la Florida, Fajas Caro Zúñiga, Club 184. Lina, ¿qué te parece esa noche espectacular? Ya que están celebrando estos 3 años de Tómate un Break en este hermoso país y en nuestra linda ciudad de Cuenca, para mí la mejor ciudad del Ecuador. ¿Cómo te sientes? Me siento, indescriptiblemente, me siento genial. O sea, me la he pasado, como vuelvo y lo repito, me la he pasado genial. Cuenca, invito a todo el mundo, a todo el que quiera. Ecuador, o sea, capital, no te quedes en capital. Tira a la sierra, porque la sierra te puedo garantizar que te va a encantar. Sobre todo sus gentes, sus comidas, sus artistas. Bueno, vamos a no mencionar el cuy. Vamos a ver, la gastronomía estupenda. Por supuesto, pero ¿cómo te impactó el talento que tenemos en el Ecuador, en Cuenca? ¡Qué tremendos artistas! La verdad me impactó bastante. O sea, no pensaba que al ser un pueblo, digamos, que no muy reconocido a nivel mundial, pero que haya tanto talento, que nadie lo reconozca. En verdad, es un orgullo poder decir, he estado con personas que en verdad tienen un talento que están subiendo, porque créeme, dentro de unos pocos años, Dieguito, vamos a estar diciendo, óyeme, ese lo vimos nosotros. Celebramos nuestro 3er aniversario con ellos. ¡Wow! Eso es espectacular, pero miremos las cúpulas de esta hermosa ciudad de Cuenca. ¿Qué te parece? Y estuvimos presentes ahí, ¿no? ¿Cómo te pareció esa estructura? Un encanto. O sea, estoy enamorada porque yo soy de las personas que se enamoran mucho de lo antiguo, de las tradiciones. Soy muy antigua, soy una persona que allá se dice laid back. O sea, siempre me he quedado como en los años antiguos. Y me gusta todo lo antiguo. La cúpula es algo que me ha encantado, lo hemos disfrutado, gracias a vosotros, de verdad que sin ustedes, o sea, Aquisito nomás nos ha brindado lo mejor de Cuenca y créanme, van a haber parte 2, parte 3, parte 4, me sumo a que vayan parte 1000, porque de verdad con vosotros se la pasa uno excelente. Pero hay algo interesante y bueno, me gustaría compartir contigo. Ahora ya sabes por qué es Aquisito nomás. Eso quiero que les comentes a los televidentes que nos están mirando. Muy cierto. Jembo me decía, no Lina, es Aquisito nomás. Y yo decía, Aquisito nomás. Obviamente yo hacía como un paro. Y hacía un stop entre medio de las palabras. Me dice, no, pero Aquisito nomás. Y yo no entendía. Hasta que le pregunto, Diego, oye, ¿por qué Aquisito nomás? Me dice, no, porque mira, Aquisito nomás. Todo aquí en Cuenca es Aquisito nomás. Todo está cerca, o sea, Aquisito nomás. Entonces ya pude empezar a pronunciar Aquisito nomás TV. O sea, me encantó la palabra y créeme que ahora la digo con mucho orgullo. Aquisito nomás. Y me gusta, me agrada como lo dice. Aquisito nomás. Aquisito nomás TV. Pero hay que darles una buena noticia porque se encuentra ya con nosotros. ¿Quién se encuentra con nosotros? Adivina quién. Yo, te digo. Dímelo. Un gran artista con una trayectoria internacional. Aparte que es nuestro representante de Cuenca. Con nosotros le vamos a darle la bienvenida a Fernando Capel. ¡Bravo, bravo! Qué gusto
Encantado. Qué gusto estar compartiendo esta noche tan preciosa, ¿no? Frente a la parte más representativa que tiene Cuenca, junto a ustedes. Sí, o sea, es un orgullo porque estaba hablando contigo y me ha estado diciendo de que tu trayectoria ha sido bastante recorrida. Has estado en América y todo, o sea, es un orgullo saber que ante todo has visto como, normalmente has has descubierto otros mundos, pero sigues en tus raíces. Sí, siempre agradecido de haber nacido en este país, en esta ciudad tan hermosa y qué mejor poder trascender esta ciudad llevando mi música a otras partes. Eso me encanta, la persona que siempre, nunca olvidan de dónde salen y que siempre tienen presente, mi pueblo es este, o sea, me encanta. Sobre todo que he escuchado, o sea, lo he escuchado cantar, le prometo que prepárense porque van a escuchar algo muy rico, o sea, relájense porque... ¿Qué tal si usted mismo...? Hoy es la noche de Fernando Capel. ¿Verdad? Y aparte les quiero comentar algo. Fernando Capel vivió muchos años en Miami, pero mira, la tierrita lo trajo nuevamente a su tierra para hacernos disfrutar tu hermosa música, hermano. Muchísimas gracias. Qué bacano, gracias a ti por tenerte nuevamente acá con nosotros y poder compartir, ¿ah? Así Qué lindo, qué lindo. Así que mi querida Lina, ¿qué te parece si le escuchamos a Fernando Capel? Estoy de acuerdo contigo. Es excelente voz. Deleitémonos. Muchísimas gracias. Gracias Aquí por de el cariño. todo. Nos retiramos y el escenario es todo tuyo. Muchísimas Bienvenido. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro, ni yo mismo lo comprendo, el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, que no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. ¡Bravo! Bueno, ahora sí, mi querido Fernando, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Para nosotros es importante que grandes talentos como tú, como Luisa, y también con más talentos que compartieron con nosotros en todo el trayecto de nuestro programa Aquisito Nomás TV. Realmente tenemos muchísimo que hablar de ustedes. Nos faltaría el tiempo si nos pusiéramos en este sentido a nombrar cada uno de sus temas, cada uno de sus shows que han sido un éxito. Sin embargo, por eso es que en este momento yo quiero darte a ti un reconocimiento, porque vale la pena, como se dice, en vida, hacerlo, y más ahora que tenemos la oportunidad de que estés presente. Este es un reconocimiento que dice Aquisito Nomás TV, Ecuador, Sudamérica,
hace un merecido reconocimiento a su trayectoria artística, gestión de emprendimientos y comunicación TV digital. Fernando Capel, cantante, 2805-2022. A ti, mi querido Fernando, a ver, muchísimas gracias, qué lindo. Miren esta belleza. Un gusto. Dieguito. Claro, claro, cómo no. También tenemos un reconocimiento para el segmento de Picaditas Nocturnas. Aquisito Domás TV, Ecuador, Sudamérica, hace un reconocimiento a su trayectoria artística, gestión de emprendimientos y comunicación de TV digital para Steven Cobos, de Picaditas Nocturnas. ¡Bravo! Steven. ¡Bravo! Bueno, chicos, y seguimos porque no podemos parar. Ahora la pregunta es, bueno, ante todo darle una bienvenida a nuestro Fer. Un placer tenerlos acá, a tenerte acá. Te hemos escuchado, yo personalmente te he escuchado cantar y me has enamorado. Honestamente, o sea, es verdad que en Ecuador hay mucho talento y el tuyo, me quito el sombrero, como dicen acá. Pero ahora sí, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años llevas cantando? Bueno, muchísimas gracias primeramente. Buenas noches con todos y realmente es un gusto compartir esta noche junto a ustedes. Desde que era niño, desde que tengo uso de razón, tendría unos 4 o 5 años cuando mi abuelo entonaba la guitarra y yo ya empezaba y me soltaba en los escenarios a cantar, ¿no? Desde muy pequeño. Definitivamente eso lo explica todo, porque o sea, el talento que tienes es inigualable. Claro. Y te cuento, mi querida Lina, que Fernando no solamente es conocido aquí en el Ecuador, sino también él es reconocido a nivel internacional, porque la canción que te enamoró a ti es un tema que él lo sacó ya hace algunos años. Sin embargo, esa canción sigue retumbando ahora hasta en Europa, ¿verdad, Dieguito? ¿Usted sabe eso? Claro, mi querida Glendita, cómo no. Fernando Capel es un ejemplo para todos los artistas ecuatorianos que han sabido flamear la bandera. Y te felicito, hermano, porque y aparte tienes una humildad, eso te ha llevado al éxito y te vas a ir llegando, hermano. Los escalones que has subido te faltan más, porque yo sé que muy pronto nos vas a traer un espectacular premio que nos vamos a sentir muy honorados por tu calidez de artista, hermano. Eres grande, déjame darte tus 5, sigue cumpliendo tus sueños. Adelante, hermano, adelante. Y así es, pero bueno, ahora yo voy a preguntar, ¿quién se atrevería a tocarle las pelotas a Jembo? Wow, eso es wow. Bueno, nuestro caramelo Jembo. ¿Quién se atrevería a tocarle las pelotas a Jembo? Chicas, ¿dónde están las chicas? La pregunta te la he hecho directamente a ti. Está complicado. No me atrevería a hacer eso. No entiendo por qué no. ¿Qué, las pelotas de futbolín? ¿O las pelotas? No lo hiciera. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué se le viene a la mente cuando usted escucha tocarle las pelotas a Jembo? No, está muy... Hoy, pero... Vamos a ver. ¿A ti te atreverías a tocarle las pelotas a Jembo? Sí, tal vez. Nada vulgar ni nada. Claro, es un hombre valiente. ¿Y tú, Luisa, te atreverías a tocarle las pelotas a Jembo? Ya que vine de una ciudad tan lejos, ¿por qué no? ¿Y tú, Fer? Fer, ¿se atrevería a tocarle las pelotas a Jembo? ¿No te escuché bien la pregunta? Primeramente, ¿quién es? Ok, mucho gusto, brother. No, ni fregando, ¿no? No. Se corre. Completamente. O sea, todo bien. Todo bien. Todo legal. Todo legal. Sí, todo es legal. No. Paso.
Yo creo que los caballeros no les va a gustar voluntariamente tocarle las pelotas a Jamboy, pero yo creo que como un reto sí lo harían. ¿Por qué? Porque esto es algo que solamente las personas valientes se atreverían a tocarle las pelotas a Jamboy. Usted, Dieguito, ¿le tocaría las pelotas a Jamboy? Claro, ¿por qué no? Vamos a tocarle las pelotas hoy noche todos, ¿ah? Así que estamos preparados a tocarle las pelotas a Jamboy. Así que el primero va a ser Patito. Exactamente, arrancamos. Así es, porque mira, te comento que Andreu, este es un segmento patrocinado por Andreu de Jaramillo, que lastimosamente no pudo venir por cuestiones laborales, pero me las encargó. Esta mañana la estuve preparando, la estuve tocando, la estuve estando segura que no estuviera nada. Están un poquito. Ahí está el problema, estaban muy débiles. Del poco uso. Entonces, plastilino. No sabemos, entonces. Te invito a ti que sea el primero en tocarle las pelotas ayer. Caramba, claro que sí, encantado. Meta la mano y saca una pelotita. A ver, ¿qué nos trae? Ahí va, la primera pelota del Jamboy que salta. A ver. Vamos a ver la colita. A ver, vamos a ver qué sale aquí en la primera pelota de Jamboy. ¿Has mentido a un pariente para salir con alguien? Sí, muchas veces. ¡Ay, qué mentiroso! ¿Ve? Por eso yo siempre he dicho, no se confiéis de los hombres porque hacen cualquier cosa para salir. De la naturaleza uno ya miente. Pero apenitas, así, poquitito. Ahora yo voy a invitar a la más valiente de todas, a la que con toda la ley dijo, sí me atrevo, a nuestra Luisa. Ahí estamos, tócale las pelotas a Jamboy. Izquierda. ¿A que están tiernas? Se han puesto un poquito duritas. ¿Qué prefieres? ¿Chiquito juguetón o grande dormilón? ¿Qué prefieres? ¿Chiquito juguetón o grande dormilón? Chiquito y juguetón. ¿Por qué? No es la flecha, es el indio. Me pierdes un poco porque yo prefiero un perrito chiquito que sea juguetoncito porque así me mantiene todo el tiempo distraída. Tú te estás refiriendo al indio. El indio normalmente es el indio donde quiera que vaya. ¿Otro valiente que se atrevería? Venga, ahora sí. Sí, ya él ha entendido que las pelotas de Jamboy no son nada fuera de lo normal. ¿Harías un trío? ¿Harías un trío? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Cómo lo haría? ¿Dónde lo haría? ¿Y por qué lo haría? Bueno, lo haría donde podamos coordinar entre los tres. Ya. ¿Y por qué lo haría? Porque tengo esa curiosidad. ¿Qué tipo de curiosidad? O sea, me gustaría experimentar. ¿Pero experimentar qué? Todavía no lo he hecho, pero sí lo haría. ¿Para qué? ¿Pero experimentar qué? Pregunta, ¿lo haría usted con otro compañero y una mujer o con dos mujeres? No me hago problema. No me haría problema, mejor dicho. Listo, entonces. O sea, dos hombres. Muy bien. Porque yo también, mira, me atrevería a hacer un trío, pero sobre todo que tenga el guitarrita, el cantante y el que toca las maracas. Bueno,
Antes de continuar, quiero expresarme. Estoy contento de estar aquí con todos ustedes. Ustedes no saben el esfuerzo que hemos hecho para estar aquí en esta noche. Todos han hecho un esfuerzo enorme, tanto los artistas como nosotros, para poder estar aquí. Y de verdad que gracias a Diego y a Glenda, porque han sacado de su tiempo para que nosotros podamos estar aquí en esta noche. Así que yo sé que esta noche estaban anunciados algunos artistas, no han podido estar aquí en esta noche por X y Y razones, pero hay personas que vienen de más lejos y no se ha quitado y está aquí en esta noche. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra próxima invitada de esta noche. Esta invitada viene de Puerto Viejo, viajó hace como 7 horas, ¿verdad?, de camino. 8 horas de camino. Tuvo 8 horas de camino y nos esperó allá casi en Cajas, por allá arriba, como 5 horas más con el frío para poder estar aquí con nosotros en esta noche. Así que démosle la bienvenida a Luisa F. Bienvenida, Luisa F., al escenario. Hola, hola. Hola. Bienvenida, Luisa. Hola, Jemboy, muy buenas noches. Hola, Diego, ¿cómo estamos? ¿Cómo te sientes? Bueno, con bastante frío. A ver, en medio. Hola, en el medio, correcto. En medio que de sándwich dicen que es mejor. ¿Sí, no? Así dicen por ahí. ¿Y cómo te sientes, mi querida Luisa F., acá en nuestra hermosa tierrita de Cuenca? ¿Ah? ¿Te gusta el frío? O sea, me gusta el frío, no tanto, pero sabes que Cuenca es de mis ciudades favoritas en el Ecuador. Así que yo estoy encantada de estar aquí, sobre todo por poder celebrar un aniversario más de tu programa. Te felicito, seguir con los proyectos nunca es fácil, pero todo es cuestión de perseverancia. Claro que sí. Así que, damas y caballeros, aquí dejamos ahora con todos ustedes, en el tercer aniversario de Tómate un Break, a Luisa F. Muchísimas El gracias. escenario es tuyo. Les voy a presentar mi primer tema inédito que escribí ya hace algunos años, que se llama Ya no. Cuando no tienes por qué quedarte con una persona, cuando ya no estás cómodo, cuando ya no te sientes bien. No me siento en la obligación de quedarme a tu lado, ya no. No eres nadie para encadenarme este dolor. Ya no tienes más miedo que darme, no hay explicaciones que darte, ya no. Ya no. Sabes dónde están las maletas, también sabes dónde está la puerta, pues por ahí se te fue el poco amor. Oye, no eres el macho que manda, ni tampoco el que me frenaba, ya no. Ya no, y saldré a la calle, me pondré mi sonrisa más nueva, vestiré la vida de seda que dejé de lucir por ti. Pintaré con mis tacos tus ironías y le haré un guiño a la melancolía para que se vaya también. No me llores por este adiós, tu licencia de ese amor caducó, ni tus gritos van a cambiar mi decisión. Ya no eres el macho que manda, ni tampoco el que me frenaba, ya no.
ya no. Hoy saldré a la calle, me pondré mi sonrisa más nueva, vestiré la vida de seda que dejé de lucir por ti. Pisaré con mis tacos tus ironías y le haré un guiño a la melancolía para que se vaya también. Y felicitar nuevamente a Jem Boy a su show por su 3er aniversario. Qué bonito poder celebrarlo con todos ustedes aquí. Mi nombre es Luisa F. Pisaré con mis tacos tus ironías y le haré un guiño a la melancolía para que se vaya también. Y saldré a la calle a quedarme a tu lado ya. No. Muchísimas gracias. Qué bonito. Y este es mi último tema, mi corto tema titulado Instinto. Por ese sexto sentido que tenemos las mujeres para descubrir cuando algo malo está pasando. Es que ya fue suficiente, ya no quiero verte. Ya no más explicaciones, no quiero llorar. Ahora intentas acercarte tan ingenuamente, esperando vuelva a perdonar. No, estás equivocado. Me dejaste a un lado y yo por ti daba mi vida y mucho más. Ya se te acabó la farsa y yo soy la víctima en tantas mentiras de tu realidad. Y mírame, dime que mi instinto falla, dime que no soy la otra, que no buscas a alguien más. Y mírame, dime que mi instinto falla, que si solo hoy te quedas te mereces eso y más. Wow, oh, oh, oye. Sin pensarlo tú me engañaste, el corazón herido me dejaste, pero las cosas se me dieron. Ya eres protagonista de otro cuento, el que sonríe ya no llora. Hoy solo pierde quien se enamora, por fin te marchas de mi vida. Es hora de cambiar la historia. No, estás equivocado. Me dejaste a un lado y yo por ti daba mi vida y mucho más. Ya se te acabó la farsa y yo soy la víctima en tantas mentiras de tu realidad. Y mírame, dime que mi instinto falla, dime que no soy la otra, que no buscas a alguien más. Y mírame, dime que mi instinto falla, que si solo hoy te quedas te mereces eso y más. Wow, wow, wow. Y mírame, dime que mi instinto falla, dime que no soy la otra, que no buscas a alguien más. Y mírame, dime que mi instinto falla, que si solo hoy te quedas te mereces eso y más. Wow, wow, wow. Es que ya fue suficiente, ya no quiero verte. Ya no más explicaciones, no quiero llorar. Muchísimas gracias.
Eso es el aplauso para Luisa F. Luisa, gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Muy bueno a ti. todo. Pero no te vayas todavía, ya que estamos ya en los últimos momentos de este gran aniversario. Aquisito Nomás TV quiere recompensarte con un reconocimiento. Y de verdad, gracias por estar. Yo sé que vienes corriendo desde muy lejos para estar aquí con nosotros en esta noche. Así que un fuerte aplauso para Luisa F, dama y caballero. Muchísimas gracias. Mira, apoyar las mejores causas y los mejores programas, sobre todo como los tuyos, como el de Diego, que se trata de apoyar a los artistas nacionales, es algo que vale la pena y que vale el esfuerzo, y es un esfuerzo que no se siente. Y así es, y sobre todo en Cuenca, porque estamos descubriendo varios talentos entre no solamente lo que es la hermosura de lo que es la sierra de estos cuencanos, pero también el gran talento que estamos descubriendo por acá. O sea, es un orgullo poder celebrar nuestro tercer aniversario acá. Claro Así sí, claro que sí. Suena. Es que las mujeres todo lo arreglamos así, lo apago y lo enciendo. Así es esto en vivo. Pero bueno, quiero darte a ti realmente la bienvenida acá a Cuenca porque estás viniendo ya. O sea, ahorita ya llevo como 3 días, más ¿Ya? o menos, sí. Y antes de llegar hace 3 días, ¿hace cuánto tiempo nos visitaste acá en la ciudad de Cuenca? La última vez que vine fue hace 9 años. Imagínese. ¿Y cómo Wow. has visto aquí Cuenca? ¿Cómo está? Porque sé que te paseaste, sé que fuiste por allí con tu amiga que estuvo también, pues, no pendiente de tu llegada. No, sí, la verdad que qué bonito poder tener amigos, sobre todo que te sirven de guía turístico muchas veces, pero no, Cuenca siempre me ha parecido hermoso y me parece mucho más hermoso ahora, y siempre lo diré, no tengo por qué mentir tampoco, de las ciudades que más me encanta. Qué excelente. Bueno, tú aquí demostraste tu talento, te felicito. Eres una Muchas mujer gracias. que ha estado luchando por tus sueños y que realmente tu talento promete mucho en todo lo que es la industria musical. Quiero decirte algo, mi querida Luisa, Dieguito. Hola. Claro que sí, mi querida Glendita, por darme paso. Luisa F, déjame felicitarte por tu excelente carrera musical y qué lindo, 9 años volver a esta hermosa ciudad de Cuenca. Sé que lo disfrutaste, es que es bonito y ya sabes que cuentas siempre con nosotros y te queremos hacerte llegar un recuerdo de la familia de Aquisito Nomás TV, una plaquita para Luisa F. Muchísimas gracias, qué bonito. Claro que sí. Bueno, gracias a todas las personas que compartieron con nosotros en esta noche. Esperemos cumplir otro año más. Y gracias a los dueños de Clubs 184 por habernos permitido estar aquí en esta noche y poder compartir con todos ustedes y presentar todo el arte que nosotros hacemos aquí. Glenda, Diego, muchas gracias por Gracias a ustedes. por ese apoyo que nos dieron y nos brindaron durante este fin de semana. Y de verdad que estoy bien contento. Yo quisiera quedarme más tiempo para poder hacer más cosas, pero tenemos que trabajar. Ese es el precio Pero del trabajamos éxito. para todos ustedes. Bueno, mi querido Jembo y mi querida Elena, quiero a ustedes igualmente hacerles una entrega de un reconocimiento que dice Aquisito Nomás TV Ecuador Sudamérica hace un merecido reconocimiento a su trayectoria artística, gestión de emprendimientos y comunicación TV digital. Tómate un break show TV digital. Para ti con muchísimo cariño de Aquisito Nomás gracias, TV gracias. y que pues esta sea la primera y que tengas en tus proyectos volvernos a visitar para nuevos shows aquí en vivo, Claro que mi sí, querido claro que Jembo. sí. Claro que sí, damas y caballeros, seguimos aquí celebrando este gran día. De verdad que estoy muy contento de haberla pasado. ¿Tú has visto, antes de nada, perdón que te interrumpa, o sea, ¿tú has visto qué bozarrón? ¿Yo? Sí. Yo siempre lo he tenido.
No estoy hablando de ti, Jembo, por el amor de Dios. Pues. Estoy hablando de nuestro artista. Yo pensé que estaban hablando de mí. Nuestros artistas, Jembo, o sea, nuestros cuencanos. No, claro, de O sea, verdad hemos que tenido- estoy contento de haber escuchado tantas voces en esta noche y escucharlos. Y desde que empezamos estamos escuchando bonitas voces desde, Jembo, a capela, desde los con inicios. instrumento, o sea... Las personas que hicieron los himnos nacionales que también nos acompañaron en el principio, así que de verdad que estoy muy agradecido con Aquisito Nomás, con Glenda, con Diego, con todos los cantantes que estuvieron con nosotros aquí en esta noche. Pero me gustaría que Diego primero hiciera unas entregas primero que tienen Por ahí. supuesto. Quiero hacer una entrega, bueno, a un gran cantautor colombiano y compañero que le queremos mucho, que lastimosamente él quiso estar aquí, pero por motivos de trabajo no pudo. Así que, de todo corazón, toda la familia de Éxito Más TV, y también tómate un break en este aniversario, te hacemos llegar de todo corazón tu placa, Drue. Y J-Boy se va a encargar de hacerte llegar en Bogotá, Colombia. Así que, Drue, tienes tu plaquita. Y también, J-Boy, te quiero comentar algo. Tenemos, ¿cómo no? ¿Por qué nos vamos a olvidar de un gran profesional que siempre está detrás de cámaras haciendo Claro que sí. la magia para llevar ese entretenimiento a sus hogares? Es quien- un gran productor Quienes no cubren. y mago. Claro, es mago, porque es quien cubre todas esas payasadas que siempre hacemos aquí de frente a la cámara, quien les transmite a Lo que ustedes nos todo. caracteriza, exactamente. Exacto, quien le hace llegar a ustedes todo. O sea, La chispita de cada noche, ¿ah? Eso es ¿de bueno. quién estamos No, y hablando? que gracias a él es que esto todavía sigue vivo. Así es. Si no fuera por esta persona que vamos a mencionar ahora, yo creo que Aquisito Nomás y, bueno, ni nosotros Claro. fuéramos lo que estaríamos siendo Claro, porque ahora mismo... Así que... ¿Qué es lo que decir? Por favor, Glendita, Glendita. quiero dar Así paso. es. Esta noche quiero hacerle la entrega de un reconocimiento de parte de Aquisito Nomás TV, de parte de Tómate un Break, a alguien que es muy importante, un complemento del equipo de Aquisito Nomás TV. Y esto es para... Me gustaría tener una cámara para poder grabar. Para... Cristian Cedillo Delgado. Vamos. Muchas gracias. Yo también quiero decirles una cosa, realmente si ustedes no estuvieran aquí, tampoco estuviera aquí. Claro. Entonces, yo también muy agradecidos y Jameboy, Nina, bienvenidos y siempre estarán las puertas abiertas. Como siempre se dice en Aquisito Nomás, las puertas están abiertas para ustedes. Claro. Gracias. No, y se lo merece por ser el doble de riesgo de tomar un que vieron por ahí un videito. O sea, ¿sabes qué tenemos que hacer? Un día nosotros volvemos productor para él. Claro, Y grabar claro, tras a todo el trabajo que él tiene que hacer para que ustedes puedan ver lo que nosotros, o sea, poder transmitirle a ustedes todo lo que nosotros hacemos. No, gracias Cristian, de verdad por ser un buen ser humano, un buen trabajador en lo que hace y que ama lo que está haciendo. Y que también estoy muy agradecido con ustedes de que hayan sacado este fin de semana solamente para nosotros, porque yo sé que es difícil dejar un trabajo por dos personas que vienen de otro lugar, pero lo hicieron con mucho amor. Somos Exacto, sus lo hicieron queridos. con No mucho son amor. dos, son tres. Por favor, no nos olvidemos del compadre. Claro, claro. ¿Qué pasó? Compadre que estuvo por ahí también, que nos acompañó De al rumba principio. y ahorita no se encuentra en un buen estado emocional. y la altura también, ¿no? Al compadre le agarró la el- altura. Así es que en este Está bien momento, blanco, como es también, ya ustedes saben, alguien de la tercera edad, en este momento él está recuperándose, está Claro. en su Porque las horas han Lo avanzado. importante es que su amor por Glenda sigue intacto. Y se lo cumplió, ¿ah? Cumplió. Sí. Le conoció a Glendita. En el Cajas se miraron frente a frente. Los ojos se desorbitaron del compadre. Y me cantó el cumpleaños, ¿sabes? Claro. Fue quien me trajo esa tortita desde Miami y la verdad lo disfruté. Claro, de ahí Engordamos todos un poquito, pero lo disfruté. De ahí verán videitos también en las páginas de Aquisito Nomás y Unlimited,
para que vean ese cumpleaños que le celebraron a... Excelente. Muchísimas O sea, gracias. fue un fin de semana Y los pequeños mágico. bloopers de Y están buenísimos, ¿ah? Fue un fin de semana Están mágico buenísimos. donde hubieron risas. A ver, no hubieron llantos. Porque No, eso no. Llantos no, pero si hubiera habido llantos, hubieran sido de felicidad. Claro, porque, claro que ¿verdad? sí. Fue un fin de semana genial. De festejo, así es. Pero lo va a ver, Fin de va a ver semana. los llantos porque Sí. se van nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros hermanitos y Lo quedan en nuestro corazón. lo importante es que volveremos. Por Claro que supuesto. Volveremos. Claro que sí, volveremos Muchas veces más. Claro, y hay algo importante también, como Axito Domás TV, hay grandes sorpresas, como me voy a olvidar de mi querida Glendita Méndez, una compañera guerrera, luchadora, que ha dado todo por el canal, hay que reconocer, con un presente a mi querida Glendita Méndez, te lo mereces, bien merecido, esto es algo hay que pegarle bien, ¿no? Pero bueno. Gracias, Dani lindo. Hemos estado de un lado a otro, la verdad para mí es súper lindo y es un orgullo poder tener este reconocimiento por el trabajo que hemos hecho en equipo, porque como decía Cristian Claro que y como sí. decimos todos, creo que cada uno ejecuta su trabajo con profesionalismo y eso es lo que a mí me encanta, el profesionalismo que se demuestra en cámaras y también tras cámaras, ¿no? Porque no crean que la cosa es La verdad, fácil, pero tampoco es difícil cuando existe esa conexión entre el equipo. Así es que para Claro mí que sí. este premio no es para mí, sino este premio es de todos, ¿no? Porque Glenda no estuviera aquí si ustedes también no me soportarían mi carácter, pero ese carácter no es solo con ustedes, es con todo el mundo. Así es que Pero los muchísimas amamos. gracias. La unión hace la fuerza. Exacto. Y se vienen grandes sorpresas Así es. con Tómate un Break y Aquisito. Tómate un break y Aquisito nomás. ¡Querida! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Gracias! La señora de la no van a tomar por Ahora sí. Ahora sí Ya nos pueden vamos entrar. a abajo. Descansen, vecinos.